¿Cómo se puede vivir en un país, en una ciudad donde sabes que de un minuto a otro, sin aviso, tu vida puede cambiar? Donde puede ocurrir tal desastre que tu casa se destruya en cosa de minutos. A 7.6 magnitude earthquake has struck off Japan's northeastern coast. Hoy vamos a hablar del famosísimo Big One en Japón, un previsto terremoto tan y tan grande que lleva a un país como Japón a estar preparado desde hace décadas. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo está preparado Japón para este desastre? Vamos a descubrirlo. Primero vamos a entender por qué Japón está en esta situación. Todo tiene que ver con su localización, y es que está situado en una de las zonas más inestables del planeta. Estoy hablando del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja enorme que rodea el océano y donde se concentra aproximadamente el 90% de la actividad sísmica mundial. Y Japón está justo en el medio. Debajo de este país chocan 4 placas tectónicas: la del Pacífico, la de Filipinas, la euroasiática y la norteamericana. Estas placas se mueven constantemente, pero lo hacen muy despacio, centímetros al año. El problema es que no se deslizan de forma suave, se atascan, se enganchan, y cuando llevan décadas o siglos acumulando tensión, llega un punto en el que esa energía se libera de golpe. Y eso es lo que llamamos un terremoto. Y es que aquí no es que haya muchos terremotos, es que la Tierra no deja de moverse. Estamos hablando de que se registran más todos los videos de Clavero tienen las líneas estas, me estoy poniendo nervioso ya. 6.000 terremotos al año en Japón. Muchos de ellos son muy pequeños y su población está tan acostumbrada que a veces ni siquiera dejan de caminar por la calle. Eso sí, no quiere decir que no les dé miedo. Y es que su población sabe con certeza que un gran terremoto se acerca. El Big One no es una cosa de probabilidad, es cuestión de tiempo. Pero hay algo particular de los japoneses, y es que aprenden de sus desgracias. Este gran terremoto no sería la primera vez que pasa en este país. En 1923 ocurrió el gran terremoto de Kanto, un sismo de magnitud cercana a 8 que golpeó directamente Tokio y Yokohama. Más de 100.000 personas murieron, pero lo más interesante es que la mayoría no murió aplastada por edificios, murió por los incendios que vinieron después. En aquella época, Tokio estaba llena de casas de madera, calles estrechas y cocinas de carbón. El terremoto rompió tuberías, volcó braseros, inició cientos de fuegos. Yo nunca viví ningún terremoto. Acá en Andorra hubo 2 o 3 que Noé me dijo que fueron, uno de esos fue medio potentito ahí, y yo estaba re durmiendo, no me desperté de nada. O sea, técnicamente sí los viví, pero estaba durmiendo, nunca me enteré. Al mismo tiempo, y la ciudad ardió. Tokio, tal como la vemos hoy, ya fue destruida una vez. Nunca y cuando vi se habla del boludo. Big One, se habla de un terremoto con una magnitud similar, una magnitud de 8 o incluso de 9. Vamos a entender un momento la escala de Richter. Esta escala se utiliza para medir la energía de un sismo. Se expresa en números donde cada número es 10 veces más fuerte. Es decir, que una magnitud 7 no tiene nada que ver con una magnitud 9. Una magnitud 7 es 30 veces más floja que una magnitud 9. Nos entendemos, ¿no? Vamos, que haciendo el cálculo, un terremoto magnitud 9 es equivalente a 38.000 bombas atómicas como la que se tiró en Hiroshima. Los científicos llevan años haciendo cálculos, se sabe que hay una gran presión acumulada, pero no saben ni cuándo va a pasar, ni exactamente dónde va a pasar. Se dice que puede ser en la zona de Tokio, como el gran terremoto de Kanto, o podría ser en el sur de Japón, y podría suceder en los próximos 5 minutos o en las siguientes 2 décadas. Y es que aquí está el punto más importante de todos: un terremoto no se puede prevenir, simplemente sucede. Aunque sí que hay una manera, y es la que han utilizado los japoneses para intentar minimizar el desastre. Vamos a ir a otra zona para explicar esto, y de paso os hablo del sponsor de este vídeo, Holafly. Ya os he hablado de esta aplicación, pero es que es extremadamente útil. Holafly es una compañía que vaya a suceder. Aunque si no estaría es claro apurado, que lo vaya a dejaría. suceder en Tokio, Tokio preocupa muchísimo. Estamos hablando de la ciudad más poblada del mundo. Si contamos toda su área metropolitana, son 40 millones de habitantes. He venido justamente a esta zona, ya que está llena de rascacielos, para dejar claro que esto no preocupa a Japón. Estos edificios que veis detrás de mí no van a caer. Lo que preocupa más son los barrios antiguos, las casas antiguas. Déjame ponerte un clip de cuando venía hacia aquí.
Si os fijáis, andaba caminando por la calle y he visto un camión como de obra, con material, con madera. Luego a la derecha una excavadora para acabar encontrándome que están derruyendo una casa antigua. Y esto tiene mucho sentido con la historia. Aquí hay un melón interesante que se abre. Y es que si bien en Japón no es ilegal tener una casa antigua como esta, sí que hay cierta regulación en los edificios que se construyeron antes de 1981, que es ahí cuando se hicieron leyes rigurosas de sismos. Y aquí entran dos situaciones. No es raro andar por un barrio como este. Muchas gracias, Mariano, por ese raid. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos mirando acá unos videitos de Chile antes de que me vaya. Estamos mirando a Clavero, un video en Japón de un terremoto que puede pasar en cualquier momento y cómo se prepara Japón para eso. Contexto ahí. Un barrio completamente residencial, donde está lleno de edificios, donde no cabe ya me voy otro en más, media y de hora repente por ahí. ver un A las solar 6 en punto, mis 6 en puesto punto. como si nunca hubiera Creo que son habido las 2 una de casa Argentina. ahí. Y esto tiene dos respuestas posibles. ¿Qué dijo? Lleno de edificios donde no cabe otro más y de repente ver un solar perfectamente puesto como si nunca hubiera habido una casa ahí. Y esto tiene dos respuestas posibles. La más relacionada con el tema es que los edificios previos a esa fecha no estaban preparados para ciertos grandes terremotos. Puede ser que la estructura de madera no sea lo suficientemente flexible o que no tenga los refuerzos adecuados. Japón no te prohíbe tener una casa antigua. Japón te prohíbe probablemente si tu casa no está bien reforzada. El problema entra cuando el precio de... Yo estaba pensando recién en mi cabeza, decía, qué paja, porque se va a perder, ¿cómo se llama? La estética, se va a perder la estética de Japón, porque va a ser reemplazado por lo moderno, pero no necesariamente, porque me acordé que acá en Andorra hay como una ley que las casas estéticamente tienen que verse, a ver, déjenme que lo busco, de hecho la casa que me están haciendo es así como les voy a mostrar ahora. A ver. Hay excepciones, depende de la zona también. Depende de la zona. Bueno, no, miren, estas piedras, si bien es más moderna, tienen estas piedras. Y hay una ley que dice como que tiene que tener un porcentaje muy alto de la casa, así. ¿Ven? Que es todo como piedras, es para no perder la estética del país. Y la casa que me están haciendo a mí tiene las piedras como así, pero todas grises. Es todo gris, o sea, no tiene tonos marrones, tonalidades marrones, tiene como grises principalmente. No sé, a ver, estoy buscando pero no encuentro ninguna. Miren, este es como lo que conecta las habitaciones con el living. Esta es literalmente mi casa. En teoría la terminan en abril. Miren el ventanal que voy a tener, amigo. Yo todavía no lo creo, o sea, es como, ¿qué carajo? ¿Cómo pasé de vivir en el monoambiente ese todo cogido en Buenos Aires? Amigo, este es el piso de arriba. Acá va a estar el living y cocina. Tremendo ventanal, amigo. Por las fotos parece chico, pero en realidad, miren, desde el otro ángulo es como... Tiene como su espacio. Pasa que vieron que las fotos... Las perspectivas de las fotos son media trolls. Bueno, no encontré. Sigamos viendo el video. De reforzar, a veces es incluso más caro que tirar la casa y construirla bien de nuevo, por lo que es normal que veamos casas como esas siendo demolidas para construir otras. Pero es que además en Japón el precio de las casas funciona un poquito diferente, casi como los coches. Si os fijáis, esta casa de aquí parece bastante antigua, por lo que desde luego va a tener menos precio que esta de aquí. Aquí en Japón lo que se valora es únicamente el terreno. Si una casa tiene 30, 40 años, nadie la quiere, por lo que es más rentable tirarla abajo y vender únicamente el terreno. Es por como eso acá, que justamente esta casa los terrenos son se carísimos. tire al suelo como lo que sea que había aquí. Y es que es completamente normal ver esto. Y sé que estarás pensando que esto funciona así en todos los países. Casas nuevas pues interesan más porque es obra nueva, es más moderno, lo que sea. No aquí exactamente. Aquí lo que importa es que si es una casa nueva quiere decir que es más segura y que sigue más a rajatabla las leyes de infraestructura. Pero Tokio es tan jodidamente grande que reforzar todas las casas antiguas, construir de nuevas, va a tomar muchísimo tiempo. Por lo que si el gran terremoto llegara hoy, lo que preocupa no son estos edificios que se caigan. Lo que preocupa es todos los incendios que pueden ocurrir. Millones de personas incomunicadas, sin transporte, infraestructura que se destruiría y una cadena de sucesos que no se puede controlar al 100%. Pero Japón al menos intenta controlar las que sí que puede. ¿Recordáis cuando os he dicho que más o menos se puede detectar un terremoto?
esto es importante. Esto se va a poner un poco técnico, pero es muy interesante. Cuando una falla se rompe bajo tierra, no solo ocurre una cosa, ocurren varias, y en un riguroso orden. Y es que se generan distintos tipos de ondas, y no todas viajan a la misma velocidad. Las dos importantes son las ondas primarias y las ondas secundarias. Las ondas primarias son las primeras en salir del terremoto. Viajan a unos 6-8 kilómetros por segundo, son ondas de compresión y normalmente no causan daños graves. Puede que sientas como un golpecito, pero son detectables por los sensores. Las ondas secundarias son las peligrosas. Viajan más lento, a unos 3-4 kilómetros por segundo. Son ondas de movimiento lateral, es decir, que son las que tiran edificios, las que rompen carreteras. Y aquí está el truco: si estás lo suficientemente lejos del epicentro del terremoto, las ondas primarias llegan unos 30 segundos antes. Japón tiene miles de sismómetros por todo el país, en tierra, en montañas, en las ciudades e incluso en el océano, de tal manera que con las ondas primarias pueden detectar cuándo va a venir el terremoto, de dónde viene e incluso cuál es su intensidad. Y todo esto ocurre más rápido de lo que un humano puede reaccionar conscientemente. Y aquí viene lo bueno: cuando esto ocurre, se envía una señal que acciona diferentes cosas, como por ejemplo, todos los trenes de alta velocidad se paran antes de que lleguen las ondas secundarias. Los ascensores se paran en la siguiente planta para que pueda salir antes de que suceda. A todos los japoneses les llega un aviso gigante en la pantalla a la vez para que tomen precauciones. Las fábricas con procesos peligrosos se detienen, los hospitales ya empiezan los protocolos y todo esto sucede simultáneamente y, lo más importante, automáticamente. No requiere de reacción humana, todo pura tecnología. Esto de por sí ya salva muchas vidas, pero es que los japoneses han sido educados desde pequeños a cómo actuar en una situación así. Volvamos a casa porque te lo voy a enseñar visualmente. Ya pasar eso en Argentina, amigo, y un terremoto así. Esto te lo encuentras en se todos los parte medio país al medio, fijáis, medio, en la 3 puerta cuartos, tenemos 4 plan cuartos, de evacuación un de la entero. planta 4. En este caso te ponen Bueno, acá por también, dónde en tienes que Andorra bajar de las también. escaleras, y aquí, Esto es cuando el terremoto haya exclusivamente los pasado, por japoneses. favor, ir al refugio de evacuación, y te ponen en el mapa dónde tienes que ir. Vamos a verlo. Y es que estos sitios suelen estar realmente cerca. Es decir, que vivas donde vivas, siempre vas a tener un parque como este. Esto de aquí, una vez hubiera un desastre, se montarían como unas tiendas de campaña para ir organizando a la gente, ya que son muy importantes las primeras 72 horas. Ayer hice un poco de investigación para entender un poquito más del tema y fui a 2 lugares muy gráficos para entender todo esto. Pues sí, corte al pavo del pasado. Esto que tengo aquí detrás es el Museo de Ciencia de Terremotos de Tokio. Me va a ir de perlas para entender un poquito más la materia. Creo que aquí hay incluso hasta simulaciones. Justamente las simulaciones están paradas porque la máquina está rota, pero aún así hay un par de cosas que creo que son interesantes. Una, todos los museos que tienen que ver con terremotos o actividades que tienen que ver con la prevención son siempre gratis, por lo que tú entras y simplemente puedes informarte de todo. Y luego por aquí hay un par de recomendaciones que creo que son interesantes. Esto de aquí es como una recreación de un salón y te recomiendan que para que no tengas un desastre cuando hay un terremoto, amarres bien tus muebles a la pared o lo que sea. Y de hecho, fijar, la nevera como tiene estas cintas enganchadas a la pared para cuando haya un terremoto no se mueva y pueda aplastar a alguien. Todos los sistemas que tienen los armarios para que no se caigan. Con ello la televisión también. Todos los armarietes lo mismo. Es que incluso estas estanterías también. Con el fin de cuando haya un terremoto minimizar los peligros. Y el segundo sitio te hace justamente una simulación de las primeras 72 horas. Uy, a ver el ascensor. No sé si va a pasar algo, ¿no? Pero creo que no es un ascensor, ¿eh? Me parece que es una simulación ya. Es como si literalmente estuviéramos evacuando, ¿eh? Hay muy poca luz, estoy forzando la cámara al máximo. Está esto completamente oscuro y estamos evacuando. Las luces van parpadeando, esto es increíble. ¡Wow! Güey, ¿qué? Acabamos de salir del edificio y reviviendo. es como si literalmente hubiera habido un terremoto y estuviéramos en medio de la ciudad.
con edificios caídos, y nos están enseñando a actuar en esta situación. Ahora parece un juego de Disney, boludo. Lo primero de todo, te hacen que te fijes si las luces de los semáforos o las luces de la ciudad siguen funcionando para que tú puedas prestar atención a tu alrededor, ya que si en este caso el semáforo no funciona, has de tener cuidado con los coches que pueden estar en pánico. Y atentos al detalle porque esto está muy bien simulado, que literalmente parece que estemos en el centro de una ciudad. Se ven incluso las noticias aquí. Y cuando llega el terremoto, ¿qué le pasa a ese lugar? ¿Se rompe más o se arregla? Comunicando el problema, cómo ha quedado esta tienda por dentro destruida después del terremoto. Con estos QRs te van explicando y haciéndote preguntas para ver cómo actuarías en este momento, y como veis aquí hay una estación de metro. Y ya te dicen directamente que eso es una mala idea porque podría haber una avalancha tanto humana como de escombros, por lo que hay que evitar estos lugares. En el caso de que te encuentres caminando por la ciudad y veas un convenience store que tenga este corazón, quiere decir que en caso de emergencia te podrían dar agua o primeros auxilios. Mira, así que es un lugar a tener en cuenta en uno de estos momentos. En esta parte te dicen que si ves una casa como esta en fuego, no tienes que atender y buscar evacuación, lo importante es tu vida. Y fijaros cómo está la representación, se escuchan incluso como ruidos de alguien que está atrapado. Medio realista, pero... Uy, me echan. medio heavy, pero realista, digo. Pero a todo esto te he dicho todo el rato que los edificios altos no se caen, pero no te he explicado por qué. Porque si se está muriendo alguien, no lo ayudes. Esto que tengo a mis espaldas, a mí es lo que más miedo me da. Que edificios como estos caigan podría ser el mayor desastre de la historia. Y lo primero esos son los que menos se caen, a menos que se raje la tierra. Tienen que ser bien fuertes, bien rígidos. Y justamente es todo lo contrario. Lo que han conseguido es que los edificios se muevan. Es muy fuerte. Si no habéis visto nunca un vídeo de estos por redes sociales, lo estaréis viendo ahora por la pantalla. Los edificios literalmente cuando hay un terremoto se balancean. Previamente, o por ejemplo en Europa, los edificios se construían de piedra. Aquí durante la historia han hecho estructuras, ya sean de madera o ya sean de metal, que sean flexibles. No me voy a poner técnico porque no tengo ni idea. Es literalmente imposible que se caiga. La única forma es que se raje la tierra a la mitad, justo donde está ese edificio. Algo un poco más específico, ¿viste? O sea, imposible no es, pero tiene que ser como muy mala leche, muy específico. De arquitectura, pero hay más de una manera en la que lo hacen. Muchos de los edificios simplemente no están construidos en el suelo, sino están construidos sobre una base como hidráulica que se mueve en el suelo. No solo eso, sé que también hay otros que tienen como una especie de barra en el centro que lo hace también estabilizarse. De hecho, es algo que se hace desde hace miles de años. Es por ello que los templos estos típicos de Kioto con más de una torre tienen también la antena, ya que utilizaban este sistema también. Esas pagodas también se balancean. No es como que en los últimos 100 años Japón ha tenido terremotos. Los ha tenido históricamente. Y es alucinante saber que no han hecho todo esto para prevenir un desastre, sino para minimizar daños y sobre todo estar organizados para reconstruir después del desastre. El Big One es algo que su población sabe que va a suceder, es algo que no pueden evitar, pero que sí pueden estar preparados para salir adelante después del desastre. Habréis visto miles de vídeos de Japón, sabéis que son extremadamente organizados. Ellos no se hacen la pregunta de ¿y si pasa? Se hacen más bien la pregunta ¿qué es lo que vamos a hacer cuando pase? Y es que después de cada gran terremoto en Japón hay algo que se repite, la cooperación. Voluntarios llegando de todo el país, vecinos ayudándose sin conocerse, gente compartiendo todo lo que tiene. Para eso en casi todos lados. ¿Qué son venezolanos? Boludo, ya no lo reforzó Venezuela. Gente compartiendo todo lo que tiene. Aquí existe una idea muy clara. En un desastre nadie se salva solo. El mayor sistema antisísmico de este país no es una tecnología, no es una ley, no es un edificio, es su sociedad. Muy importante eso, en la sociedad. Eso cambia todo. Vivir en Japón es aceptar que el suelo no es completamente firme, que la seguridad absoluta no existe, que el próximo gran terremoto no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Pero también es aceptar algo más poderoso, que prepararse es una forma de esperanza. Japón no espera el Big One con los brazos cruzados, lo espera entrenando, construyendo y recordando. Porque cuando la tierra vuelva a rugir, cuando el país vuelva a temblar, Japón puede ser en 5 minutos o 20 años.
Va a ser Espero heavy que por eso, primera vez la ciencia se equivoque y realmente este terremoto sea más leve de lo que creen. De todas formas, espero que te haya parecido muy interesante el vídeo. No te olvides que tienes el link a Olafly en la descripción y nos vemos muy Big Red One. Se estima que podría ocurrir en las próximas décadas con una alta probabilidad antes de 2032 o 40. 14 años de máxima, más o menos. Según estudios en la falla de San Andrés, aunque no se puede predecir la fecha con exactitud, 70% de probabilidades de que ocurra en 2032. Ahí fui más específico que puse en Japón. Dentro de los próximos 30 años. Sí, bueno, más o menos lo mismo.